Bueno, buenas tardes. Digamos que en esta ocasión voy a compartir una de mis lecturas que hago generalmente. Este artículo es de la revista Enseñanza a la Biología, sí, Enseñanza o sí, Biology, revista de Enseñanza a la Biología. Bueno, aquí tenemos los autores, está escrito por estos autores, sí. El artículo toca el tema de pensamiento computacional y cómo usar pues las actividades desconectadas para enseñar la selección natural. ¿Sí? Entonces, o para el aprendizaje más que todo, se centra más que todo en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. Bueno, es interesante, pues este marco teórico ya ha venido ya desarrollando hace mucho tiempo, pues está ligado a las asignaturas STEM, que ya sabemos que son la matemática, la ciencia, la tecnología, ¿sí? Entre otras asignaturas. Eh, pues dice aquí en el resumen, le damos aquí un pedacito de resumen, dice que el pensamiento computacional, en adelante CT, eh, está compuesta a su vez de ideas de la ciencia de la computación y habilidades que pueden ser aplicadas para resolver problemas y entender mejor el mundo alrededor nuestro. Dice, con el incremento en tecnología y computación, las disciplinas STEM se están convirtiendo en interlocutoras con la computación. En este orden de ideas, es mejor preparar a los estudiantes para las carreras STEM como, como la alfabetización computacional necesaria para que los jóvenes que están finalizando la secundaria eh, adquieran estos conocimientos. Bueno, entonces dice, sí, pues se recomienda la introducción a la alfabetización computacional a través de la incorporación de temas de núcleo de computación, de ciencias de la computación. Bueno, entonces pues hay unos temitas de selección natural que se pueden trabajar acá integrando las ciencias de la computación y el pensamiento computacional como tal. Sí, entonces nos habla aquí una pequeña introducción hablándonos de cómo se ha integrado pues, la ciencia de la computación eh, con las ciencias naturales. Sí, entonces, y es digamos que que se pueden integrar muchas cosas aquí con estos temas. Entonces dice, las lecciones informadas por la evolución, para la educación de evolución, bueno, listo, habla de la literatura. Entonces me voy a centrar en esta parte donde habla del marco teórico de ciencia de la computación. Sí, entonces dice, estas lecciones fueron diseñadas usando actividades desconectadas de la explicación de algoritmos, listo. El marco de la ciencia de la computación, ciencia de la tecnología y integración de la ciencia. Bueno, específicamente pues aquí habla de que hay varios temas que son susceptibles de ser trabajados desde la biología. Por lo menos aquí nos habla pues de ciertas cosas, ciertos aspectos del pensamiento computacional, como la secuenciación de pasos, ¿sí? Entonces, pues,
¿Cómo se pueden trabajar en la biología? Entonces dice que, por ejemplo, ramificando, chequeando una condición y escogiendo un camino basado en la condición sí y de lo contrario, ¿sí? El condicional. Entonces, de esta forma se pueden implementar. Pues hay muchas actividades de este tipo en biología, pues por lo menos, por ejemplo, ¿qué pasa si a una mosca la fruta, por ejemplo, se le incrementa la temperatura, la incubación? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué aporta esto en la evolución? Pues por ahí miré un artículo que dice que muchas veces pues la temperatura de incubación pues altera aspectos como el color de los ojos, cosas así. Entonces sí que estos condicionales se pueden ser introducidos para generar como que algoritmos. Sí, la ciencia pues es muy susceptible de esto. Otro aspecto que se puede trabajar es la abstracción de la información. Entonces el principio de la ciencia de la computación involucrado es la iteración, pues que consiste en repetir una secuencia de pasos hasta que la condición es encontrada, ¿sí? El loop o el ciclo. Bueno, generalización, ¿sí? Entonces, o sea, esta tablita más que todo, pues ya aquí miramos aquí que una relación entre los principios y la práctica. Generalizando, dice entonces el método de encapsular secuencias de pasos o mini algoritmos en sus propias funciones. Reconocimiento de patrones, entonces la variable es un valor que puede cambiar con un algoritmo o con el uso de un algoritmo en diferentes situaciones, descomponiendo procesos y evaluando el algoritmo, o sea, lo que le llaman depuración. De este lado ya pues es interesante porque aquí ya nos plantean algunas actividades pues, que están en la información complementaria. Este artículo lo pueden buscar y descargar la información complementaria, está gratis, así lo encuentran. Sí, este es este es el nombre del artículo, pues ahí tenemos los autores del artículo. Bueno, ahí hay unas actividades y unos tiempos, o sea, para introducirnos al desarrollo. O sea, ellos, aquí los autores plantean de que la biología puede ser una asignatura que se integra bien con la ciencia de las computaciones, porque hay muchas cosas que involucran estos principios y estas prácticas de la ciencia de la computación. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos estos algoritmos pequeñitos, dice pues, aquí ejemplo de estos algoritmos donde se involucran los conceptos y las prácticas. Por ejemplo, habla aquí del branching pues o la ramificación y el planteamiento de variables, por ejemplo. Dice, levantándonos todas las mañanas. Dice, si la alarma se prende, si la alarma está prendida y si el tiempo es hora de levantarse, ahí hay un ejemplo de ramificación porque utiliza el condicional sí. Entonces nos levantamos la cama, apagamos la alarma, repetimos 1 o 2 veces hasta que nos levantamos. Sí. O sea, reseteamos la alarma y lo repetimos. Luego de eso, bebemos café. Sí, entonces mire que aquí hay una iteración ya, un ciclo. O sea, se repite 1 o 2 veces. Eso es un ejemplo del principio computacional de la iteración. Se bebe el café. Pues ahí pues una simple introducción. No involucra ningún conocimiento específico en computación o ciencia de la computación. Dice, comemos el café, comemos el desayuno, y el desayuno, ¿sí?
Si nos sentimos bien para el día, entonces nos vestimos, ¿sí? Entonces vea que aquí entonces dice que aquí se utiliza variable. ¿Sí? Si la variable comer desayuno, o sea, el desayuno es como una variable, si ya nos sentimos llenos o saciados, entonces procedemos a... ¿sí? Entonces ahí está el ejemplo de cómo se usa esa variable. Entonces, pues también habla de llamar un método, entonces dice, entonces nos vestimos. Vamos a la escuela o al trabajo, entonces ahí vemos, y repetir este mismo procedimiento, repetir 7 veces, ¿sí? Entonces ahí dice que de 1 a 7 veces pues se definen pues las cantidades, los rangos. Se hace también la ramificación, se vuelve a utilizar sí, se utilizan variables, ¿sí? Y se itera al mismo tiempo. Dice, si el día es igual a lunes, martes y jueves, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, entonces hacer eso, repetirlo por 7 días, ¿sí? Y solamente se cumple esto en caso de que, entonces vemos ahí los conceptos que están involucrados. Otro ejemplo que ponen aquí los autores es, por ejemplo, ¿sí? El método ponerse la ropa, vestirse, ¿sí? Un ejemplo de encapsulación. Dice método algorítmico. Bueno, y vemos que se ramifica y se utilizan variables. Dice, si el clima es igual a frío, entonces colocarse ropa caliente, la variable. O sea, colocar ropa caliente. En caso contrario, entonces ropa fría. O sea, igualar ropa a frío. Sí, a ropa fría, ropa para frío. Si los zapatos coinciden con la ropa, entonces vemos ahí una ramificación, entonces ponerse los zapatos. En caso contrario, repetir hasta que coincidan, la iteración. Entonces vemos que estos conceptos sí que se pueden ejemplificar muy bien en la biología. Sí, entonces hay unas actividades muy interesantes este artículo porque de pronto uno piensa que como profesor de biología no tiene nada que ver con las ciencias STEM, especialmente con la computación, y tiene mucho que ver. Sí, entonces este tema ya se está transversalizando, entonces ya mejor dicho, aunque digamos que las materias que más aportan pues son las ciencias y las matemáticas, por su naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que en última lo que quieren los autores es integrar y articular un poco pues este tema, específicamente la selección natural, ¿sí? Con la enseñanza de ciertos conceptos de ciencia de la computación, ¿sí? Ciertos principios. Por lo menos que hay otro ejemplo, que hay varios ejemplos aquí, ya más centrados ya en lo que es la biología. Entonces dice, el estudiante genera una explicación algorítmica de la selección natural de las cabras de montaña. Sí, entonces dice, reproducción bacteriana, reproducción de la bacteria, continúa hasta que, bueno, esto no tiene nada que ver con las cabras de montaña, pero bueno, sí es interesante el algoritmo que se crea. Dice, método, reproducción de bacterias, listo, pues ese es el nombre. Continúa el paso 1 hasta que el antibiótico sea usado. Ahí vemos ya cómo se utiliza
el principio de la computación, del pensamiento computacional de iteración. El antibiótico es usado, el tipo depende del tipo de bacteria, ahí tenemos una variable. Si la bacteria es resistente, entonces la bacteria se mantiene con vida, si no, la bacteria muere. Ahí vemos pues la ramificación, ¿no? La bacteria sobrevive, reproduce y crea más resistencia. Método 1. La bacteria replica su DNA, lo cual es potencialmente creadora de genes mutantes. La bacteria se reproduce. Algunas bacterias tienen una mutación genética que permiten resistir los efectos de los antibióticos. Bueno, entonces ahí ellos son muy claros en qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, pues la ciencia, digamos, o el pensamiento computacional tiene unos principios muy claros. ¿Sí? Entonces, para que algo sea susceptible de llevar a un código, entonces debe cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, que tenga variable, ya entonces ya se dio lo que es una variable. ¿Sí? O sea, tiene que ver con el reconocimiento de patrones, todo eso. La ramificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la utilización de la sentencia sí, las iteraciones, que no son más que repeticiones de un evento hasta que se cumpla una condición o ciclo. También se hace revisión del código, obviamente. O sea, todo eso hace parte de los principios de la computación. Entonces, bueno, pues ahí les comparto, muy interesante este artículo. Sí, les recomiendo el artículo.